Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la ruptura del tendón del bíceps distal. Soy el doctor Samuel Arriola Castro, nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Dentro de los objetivos de esta plática será identificar cómo ocurren estas rupturas y cómo afectan la función del brazo y la estabilidad del codo, así como reconocer los factores de riesgo asociados, familiarizarse con la clínica y conocer los métodos diagnósticos clave y discutir las diferentes opciones de tratamiento. Las rupturas distales del bíceps son lesiones del tendón del bíceps en su inserción en la tuberosidad radial, que generalmente ocurren debido a una contracción excéntrica excesiva y repentina del bíceps braquial. Este tiene una incidencia rara, aproximadamente 2.5 por 100.000 pacientes al año, y la ruptura de este tendón en su inserción distal representa aproximadamente el 10% de las rupturas del bíceps. Tienden a ocurrir en el codo dominante, en el 86% de los casos, y se presenta mayormente en los hombres, en una edad de aparición entre los 30 a 40 años en promedio. Haciendo un breve recordatorio de la anatomía, tenemos que el tendón del bíceps distal pues es la porción terminal del músculo bíceps braquial en el antebrazo, y esta se va a insertar en la tuberosidad radial. Se encuentra en la fosa cubital y está en relación a otras estructuras como el nervio mediano, que esta va a estar en la estructura más medial, así como la arteria braquial, el nervio radial, además de los vasos recurrentes radiales que se encuentran superficiales al tendón del bíceps, así como la fascia propia del bíceps. El tendón distal del bíceps posee dos inserciones distintas, una que es la cabeza corta, la cual se origina en los procesos coracoideos y se adhiere distalmente a la tuberosidad radial, y la otra es la cabeza larga, que se origina en la glena superior y el labrum y se adhiere proximalmente a la tuberosidad radial. Su función principal es estabilizar la articulación del codo durante la flexión y la supinación del antebrazo, y esto es crucial para las actividades diarias que implican levantar objetos, girar la mano y realizar movimientos de precisión. Las lesiones a este nivel ocurren debido a una contracción excéntrica excesiva y repentina del bíceps braquial a medida que el brazo se ve obligado a pasar de una posición flexionada a una extendida. Por su localización se pueden clasificar como una lesión completa, como una lesión parcial o como una lesión muscular intersustancial. Mencionar que los desgarros parciales del tendón distal del bíceps ocurren principalmente en el lado radial de la huella de la tuberosidad. Como mencionamos, las rupturas a este nivel son menos comunes que las del tendón proximal, pero pueden ocurrir especialmente en individuos de edad avanzada por la degeneración del tendón con el envejecimiento, o en aquellas personas que participan en deportes o trabajos físicamente exigentes y que realizan movimientos repetitivos de flexión del codo y supinación. Algunos otros factores de riesgo clave incluyen el uso de esteroides anabólicos, el tabaquismo, que aumenta el riesgo en 7.5 veces con respecto a los no fumadores. Hay unas enfermedades predisponentes como la tendinopatía crónica o aquellas enfermedades que generen hipovascularidad. Otros factores de riesgo son la degeneración intrínseca y también el sobrepeso o la obesidad. La ruptura del tendón del bíceps distal puede afectar significativamente la función y estabilidad del codo, resultando en dolor, debilidad y limitación funcional en la extremidad superior. El desafío será distinguir entre un desgarro completo y un desgarro parcial. El tendón del bíceps está ausente en caso de ruptura completa y es palpable en caso de ruptura parcial. Por lo demás, tiene un cuadro clínico muy similar. Generalmente el paciente va a experimentar un doloroso chasquido cuando lleva su codo desde la flexión a la extensión. Va a presentar dolor y debilidad a la supinación o flexión del codo. Y en el examen físico se puede observar un defecto palpable por la retracción proximal del vientre muscular, que comúnmente se le conoce como el signo de Popeye. También se observa cambios en el contorno muscular y equimosis localizada en la cara medial. En el examen motor habrá pérdida de la flexión y la supinación. En los casos de desgarro parcial, la capacidad de flexionar el codo se puede conservar, sin embargo, la fuerza de supinación va a experimentar una caída sustancial de aproximadamente el 50%. Existen pruebas provocativas, como la prueba de gancho, la cual nos sirve para evidenciar la abulsión del tendón distal del bíceps. Se le pide al paciente que realice supinación activa con el codo flexionado a 90 grados
Y una prueba del gancho intacto permite al examinador enganchar su dedo índice debajo del tendón intacto del bíceps desde el lado lateral. Será normal cuando el examinador no pueda enganchar un dedo, lo que indica abulsión distal. Tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. Sin embargo, puede haber falsos positivos cuando hay desgarro parcial. Otra prueba es la prueba de compresión del bíceps de Rulland, que es similar a la prueba de Thompson para la rotura del tendón de Aquiles. Consiste en poner el codo en flexión de 60 a 80 grados con el antebrazo ligeramente pronado. Una mano del examinador estabiliza el codo, mientras la otra mano aprieta el vientre del bíceps distal. Será positiva cuando no exista la supinación del antebrazo o la muñeca del paciente, y esta tiene una sensibilidad del 96%. El examen físico es crucial para el diagnóstico, sin embargo tenemos estudios de gabinete para apoyar nuestro diagnóstico, como las radiografías, las cuales generalmente son normales y ocasionalmente podemos observar abulsión del hueso de la tuberosidad radial. Otro estudio es el ultrasonido, el cual puede ser utilizado para una evaluación inicial rápida de la lesión. La resonancia magnética es el gold estándar y nos va a proporcionar imágenes detalladas del tendón, identificando si es un desgarro completo o un desgarro parcial, si el desgarro es en el tendón o en la sustancia muscular, o también su grado de retracción, lo cual es crucial para una planeación preoperatoria. Para aumentar la sensibilidad del estudio, debemos posicionar el codo en flexión, con abducción del hombro y supinación del antebrazo. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden mejorar los resultados a largo plazo y reducir el riesgo de complicaciones. La clasificación de la lesión nos ayudará en la toma de decisiones terapéuticas, desde opciones conservadoras hasta la reparación quirúrgica, dependiendo de la actividad del paciente, la severidad de la lesión y las expectativas funcionales. El tratamiento conservador consiste en reposo e inmovilización con uso de férulas u órtesis para estabilizar el codo. Siempre será seguido de terapia física. Está indicado en pacientes mayores, en rupturas asintomáticas o pacientes con baja demanda o sedentarios que están dispuestos a sacrificar la función, ya que se perderá el 50% de la fuerza de supinación sostenida, el 40% de fuerza de supinación y el 30% de fuerza de flexión y el 15% de fuerza de agarre. El método conservador puede aliviar el dolor y restaurar parcialmente la función, pero puede estar asociado con un mayor riesgo de debilidad residual y re-ruptura en algunos casos. Si la fase del bíceps está intacta, los déficits funcionales de la rotura del bíceps pueden minimizarse en un paciente de baja demanda. La cirugía consiste en reparación del tendón hasta la tuberosidad. Está indicado en pacientes jóvenes y sanos que no quieren sacrificar la función, en desgarros parciales que no responden al tratamiento conservador y cuando el brazo dominante es el afectado. El tratamiento quirúrgico debe realizarse dentro de algunas semanas a partir de la fecha de la lesión, aunque prolongar demasiado la cirugía puede impedir una reparación primaria y directa. Existen varias formas de realizar la cirugía. La primera de ellas es la incisión única anterior. Se realiza una incisión limitada de la fosa antecubital con intervalo entre el braquio radial y el pronador redondo, las cuales se retraen para exponer las estructuras internas, entre ellas el nervio cutáneo antebraquial lateral, el cual se debe proteger, ya que su lesión es la más común en este abordaje. La otra técnica quirúrgica es la técnica de doble incisión, la cual utiliza la disección descrita anteriormente en incisión única, aunque más pequeña, y se realiza una segunda incisión posterolateral del codo. El intervalo posterior está entre el extensor cubital del carpo y el extensor común de los dedos. Para la técnica de fijación se utilizan varias técnicas. Una de ellas es el botón cortical. Se realiza un abordaje de incisión única, se le dan puntos de sutura al extremo del tendón y los extremos de la sutura se pasan por dos orificios centrales del botón. Se perfora la corteza anterior y posterior con una broca y se escarifica la corteza anterior. Se pasa el botón por el túnel realizado y se gira para que quede sobre la corteza lejana y los extremos de la sutura se tensan para llevar el tendón al túnel. También se puede realizar la fijación del tendón mediante tornillos intraóseos, así como anclajes de sutura o con túneles óseos. Por ejemplo, con el túnel óseo se realiza un abordaje de doble incisión, se realizan perforaciones en el radio para pasar las suturas cosidas al tendón y atarlo a través del puente óseo formado.
Este artículo de la Asociación Argentina de Ortopedia habla que la tolerancia del bíceps distal con el codo a 90 grados y sin carga es de 50 newtons y con carga de 1 kilogramo soporta 112 newtons. Se necesita tan solo 200 newtons de fuerza para la ruptura del tendón del bíceps distal y la reparación del tendón debe poder soportar al menos 50 newtons. Las varias técnicas de fijación parecen proporcionar una fuerza de fijación diferente, pero con resultados clínicos similares. Comparando estas técnicas de fijación, reportan que el botón de sutura soporta 400 newtons, el anclaje de sutura 380 newtons, el túnel óseo 310 newtons y el tornillo de interferencia 230 newtons. Asimismo, ese artículo menciona que se puede considerar la reconstrucción con autoinjerto o aloinjerto y se han informado buenos resultados con ambas técnicas. Actualmente se prefiere realizar una técnica combinada, en donde se utiliza un botón de cortical y un tornillo de interferencia. La técnica combinada es más fuerte que la técnica única, además de que mejora la resistencia biomecánica y permite que el tendón se ubique en una posición más anatómica. Prácticamente se realiza lo mismo que para el botón cortical. Realizamos una incisión única anterior, localizamos el extremo distal roto, el cual se remodela y se sutura. Estas suturas se van a porezar por los orificios del botón. Posteriormente hacemos una perforación bicortical sobre la tuberosidad del radio. Pasamos el escarificador y vamos a escarificar solo la cortical anterior. Posteriormente se va a pasar el botón por la perforación realizada y con las mismas suturas lo vamos a voltear y las vamos a tensar para adosar el botón a la cortical posterior. Y de igual forma, al tensarlo, vamos a llevar el tendón al orificio realizado. Una vez llevado el tendón ahí, vamos a hacer un refuerzo con la misma sutura. Y una vez hecho el refuerzo, vamos a colocar el tornillo de interferencia. Este va sobre el agujero realizado y por encima del tendón. Es muy importante pasar de manera correcta nuestros hilos de sutura por los orificios del botón. Esto para poder girarlo y para poder tensarlo correctamente, ya que de no ser así, no vamos a poder adosarlo a la cortical posterior y no vamos a poder tensarlo para llevar nuestro tendón al agujero realizado. Hay variaciones de la técnica quirúrgica para el manejo de la ruptura del bíceps distal, como este estudio, donde se utiliza doble botón intracortical. Ellos realizan un abordaje anterior único y van uniendo el tendón roto a los dos botones. Después perforan con una broca de 3.2 milímetros dos orificios unicorticales en la tuberosidad radial y van a pasar los botones por los orificios para después voltearlos y darles tensión y atando las ramas de sutura para mantener el tendón en su lugar. Ellos reportan 22 pacientes con seguimiento un año con mejoría del arco de movimiento en el total de los pacientes. Reportan el 98% de fuerza de supinación neutra y 94% de fuerza de supinación a 60 grados en comparación con el lado contralateral. Sus desventajas son los costos del implante y el adelgazamiento de la cortical que se llega a provocar, por lo que no debe usarse en pacientes con mala calidad ósea. Sin embargo, al no fijarlo con un tornillo de interferencia, este reduce los riesgos de fractura en comparación a la técnica que sí la usa. La técnica presentada en este otro artículo describe un abordaje endoscópico donde se utilizan tres portales que brindan acceso al tendón del bíceps retraído, a la vaina del bíceps y a la tuberosidad radial. La localización ecográfica preoperatoria del tendón del bíceps retraído y las estructuras neurovasculares se utiliza para guiar la colocación del portal. El portal para bíceps se utiliza para visualizar el remanente de la vaina del bíceps y el portal medio bíceps se utiliza para visualizar y recuperar el tendón retraído en el brazo. El tendón retraído se transporta a través de la vaina del bíceps hacia el antebrazo superior y se pasan dos anclajes de sutura hacia la tuberosidad radial bajo visión endoscópica directa.
se sutura el tendón roto a través del portal anterior distal y se hacen nudos no deslizantes para volver a unir de forma segura el tendón roto a la tuberosidad radial preparada. Las ventajas son cicatrices más estéticas, así como que no es necesario la disección excesiva de tejidos ni su retracción, con lo que se evita el riesgo de lesión nerviosa, y además se tiene una ubicación más precisa de las anclas con aproximación más anatómica. Por otra parte, cuando la ruptura del tendón es en la zona más próxima del bíceps distal, se sugiere realizar una reparación término-terminal con nuestra técnica de sutura de preferencia. En caso de rupturas crónicas con retracción del tendón, prácticamente está contraindicada la cirugía. Sin embargo, hay rupturas subagudas crónicas que pueden tratarse con éxito con reparación directa, es decir, sin uso de aloinjerto. Este artículo expone un caso de un paciente con lesión crónica del bíceps distal, el cual se repara usando injerto autólogo del flexor radial del carpo. Ellos exponen que es posible que sea necesario hiperflexionar el codo para lograr la fijación. Sin embargo, esto no va a conducir a la pérdida del rango de movimiento del codo ni a una contractura en flexión. También puede ser necesario un abordaje más extenso en caso de ruptura crónica para recuperar el tendón distal del bíceps retraído y cicatrizado. Existen varias complicaciones que se relacionan al abordaje utilizado. Por ejemplo, las técnicas de incisión única pueden conllevar un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con los nervios, mientras que históricamente se ha considerado que las técnicas de doble incisión conllevan un mayor riesgo de sinostosis radiocubital proximal u osificación heterotópica. La lesión del nervio cutáneo antebraquial lateral es la complicación más común en general, con una incidencia del 9%, las cuales generalmente se resuelven en un promedio de 3 a 6 meses, como casi todas las complicaciones relacionadas con los nervios. Otras complicaciones son las fracturas del radio proximal, que generalmente ocurren proximales a la tuberosidad radial, y la ruptura de sutura, que está más relacionada con el método de túnel óseo, entre otras complicaciones, las cuales están bien evidenciadas como demuestran estos artículos. El pronóstico de la ruptura del tendón del bíceps distal puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la edad del paciente, la gravedad de la lesión, el tratamiento recibido y la rehabilitación posterior. En cuanto al manejo otorgado, esta revisión sistemática, donde se revisaron 3 estudios con un total de 290 pacientes, la mayoría varones y de edades entre 23 y 75 años, se manejaron de forma conservadora o con cirugía, reportan buenos resultados clínicos tanto para el dolor y arco de movimiento, con resultados más pobres en cuanto a la fuerza para el manejo conservador y más complicaciones para el manejo quirúrgico. En conclusión, entender la ruptura del tendón del bíceps distal, sus factores desencadenantes, las opciones de tratamiento y su pronóstico nos permite ofrecer un enfoque integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. Con un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y una rehabilitación efectiva, muchos pacientes pueden esperar una recuperación satisfactoria. La atención médica tardía puede comprometer la capacidad laboral y el éxito quirúrgico, y la técnica basada en la incisión anterior única y doble fijación para el tendón distal del bíceps ha demostrado ser confiable y eficaz y brinda resultados satisfactorios y su tasa de complicaciones es baja. Muchas gracias por su atención.